Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy tuvimos que cambiar de locación porque lo que es el comedor quedó apropiado por mi hija, así que me echó a la habitación para que pueda filmar el video. Les cuento, la idea de hoy es hablar un poquito de la teoría del caos. Lo primero que vamos a ver es el significado de qué es caos. Acá la palabra inicialmente uno le da una connotación bastante negativa. Cuando hablamos de caos, hablamos de algo que es problemático, algo que es un lío, que es básicamente un quilombo. Eh, por eso la palabra de por sí naturalmente tiene una connotación negativa, pero en la materia, a partir de esta teoría del caos, vamos a empezar a darle otro sentido a esta palabra. La teoría del caos parte desde inicialmente tres principios. El primero de esos principios habla de la irreversibilidad del tiempo, algo que pareciera bastante lógico, pero ahora vamos a ver por qué lo menciona. Por otro lado, habla de distintos sucesos iterativos que se producen. Ahora vamos a tener que explicar bien qué son los sucesos iterativos. Y por último, habla de una alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Todos aquellos sistemas que tienen características ultra complejas, que serían los llamados sistemas caóticos, como puede ser el cuerpo humano o como puede ser una organización, estos sistemas cumplen con estas características. Les voy a explicar primero un ejemplo y a partir de ahí calculo que se va a entender un poquito mejor lo que es la teoría. Imagínense que yo les diga a ustedes que tienen que decirme exactamente cuánto tiempo demoran para viajar en una época normal, no en cuarentena, desde la estación de Caseros hasta el obelisco. Ustedes más o menos van a tener una idea de cuánto tardan, pero no van a tener exactamente decirme que van a llegar a tal hora con tantos minutos y tantos segundos. ¿Por qué? Porque en el medio nos pueden pasar un montón de cosas y hay un montón de variables que van a interceder y que van a modificar lo que uno tenía planificado. Los sistemas caóticos tienen esta característica y es que no pueden ser previsibles. Uno no puede prever exactamente cómo va a funcionar el sistema. Sin embargo, acá ocurre algo bastante llamativo, que es que uno no puede predecir, no puede hacer lo que se llamaría un análisis ex ante, pero sí puede hacer un análisis ex post, es decir, una vez que ya sucedió el hecho, uno lo puede analizar, puede retroceder en el pensamiento e ir viendo cuáles fueron los motivos que hicieron que uno se haya demorado tanto tiempo. Y son todos motivos lógicos y son todos motivos que tienen una explicación. Entonces, lo que la teoría del caos nos muestra es que una serie de hechos iterativos significan que cada hecho depende del hecho anterior y a su vez es el que genera el hecho siguiente. Son los que van a explicar el porqué del funcionamiento del sistema. Si yo demoré 2 horas 15, estoy exagerando, ¿no? Pero imagínense que demoré 2 horas 15 en llegar, voy a poder explicar que demoré ese tiempo porque, no sé, se rompió el tren en la estación de Sáenz Peña, después de ahí me tomé un colectivo, me agarró un piquete, estuvo el colectivo parado 20 minutos, después me tuve que bajar antes, caminar 10 cuadras hasta que llegué al obelisco. ¿Sí? Puedo hacer una explicación posterior de cómo estuvo actuando ese sistema. Ahora bien, nosotros no podemos, como les dije, volver en el tiempo. No es que puedo agarrar y decir, bueno, voy a volver a tomar el mismo tren para después tomar el mismo colectivo, porque esto es prácticamente imposible. Ahí es donde la teoría del caos dice que el tiempo es irreversible. Algo que todos consideramos como lógico, pero que sin embargo las organizaciones muchas veces actúan como si el tiempo sí fuera reversible. Por ejemplo, genero un producto nuevo, lo lanzo al mercado y me doy cuenta de que no funciona, de que el mercado todavía no está para ese producto. Lo saco del mercado y digo, bueno, lo voy a volver a lanzar dentro de 3 meses. Como si yo tuviera la posibilidad de poder hacer un relanzamiento del producto sin que esto genere consecuencias. El primer lanzamiento ya generó consecuencias en ese producto. Por lo tanto, el segundo lanzamiento no va a ser igual. De la misma manera que si, por ejemplo, yo decido echar a una persona y después decido volver a contratarla a la misma persona, no puedo pensar que, bueno, acá no pasó nada y seguimos trabajando como si nada. Alguna frase que seguramente alguna vez escucharon a alguien. Bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada y sigamos para adelante. Ese hagamos de cuenta que no pasó nada es imposible, porque algo pasó, porque uno ya tiene experiencia, porque esa experiencia lo marca a uno, modifica un poco su paradigma,
modifica su manera de pensar y de ver las cosas y hace que la próxima vez va a actuar de distinta forma. Si yo he hecho un empleado y lo vuelvo a contratar, ese empleado va a tener primero miedo de que lo vuelvan a echar y en segundo lugar va a saber que es indispensable porque yo lo volví a contratar. Por lo tanto, ese empleado puede pedirme lo que quiera que sabe que yo tengo que decirle que sí, porque lo estoy necesitando. Entonces la relación de empleado-empleador ya a partir de ese momento se modifica. Con eso queremos decir que el tiempo es irreversible. Ahora, vamos a la alta sensibilidad de las condiciones iniciales. Si yo vuelvo al primer punto, si yo tuviera la posibilidad de volver a ese primer punto, cualquier modificación, por mínima que sea, va a generar que el resultado final de este sistema caótico sea completamente distinto. Por eso es que le mandé varios videos que hablan de viajes en el tiempo o de el llamado efecto mariposa, donde nos muestra que si yo vuelvo en el tiempo, por mínimo que modifique una pequeña cosa, el resultado es exponencialmente diferente. Bien, entonces la teoría del caos lo que nos marca es un panorama en el cual las cosas no van a ser exactas, pero a pesar de ello nos demuestra de que hay una cierta lógica, porque si yo puedo explicar una vez sucedido un hecho, cómo sucedió ese hecho en forma lógica, significa que alguna lógica había. Es a partir de ahí que la teoría del caos lo que nos va a hablar es de cosas posibles y cosas que no son posibles, cosas probables y cosas que no son probables. ¿Es posible que yo demore 5 minutos en llegar desde Caseros hasta el obelisco? No, no es posible. ¿Es probable que yo demore 1 hora? Sí, es probable. Después puede tardar más o puede tardar menos. Y todo ese más o menos se va a explicar por qué. Pero yo voy a tener una cierta probabilidad dentro de la cual me voy a manejar. En un ambiente de complejidad, en un ambiente de cambios continuos, en un ambiente en el que todas las variables se van modificando todo el tiempo, eh, está bueno tener un cierto grado de previsibilidad. No voy a saber exactamente qué es lo que sucede, pero al menos voy a poder tener una idea de qué es lo que probablemente pueda llegar a suceder y qué no. Por eso cuando hablamos de teoría del caos hablamos de desorden aparente. Uno lo ve e inicialmente parece un desorden, pero atrás de ese desorden hay una cierta lógica. Si uno logra conocer la lógica del caos, de esa manera va a lograr poder predecir hacia dónde se va a dirigir ese sistema caótico. ¿Sí? No con exactitud, pero al menos tener una probabilidad de hacia dónde va a ir. Esto es lo que nos aporta la teoría del caos. Lo que trata de hacer es traer un poco de certidumbre en un panorama de incertidumbre. Espero que la explicación haya sido más o menos clara. Todas las dudas que tengan, este es un tema que en clase nos cuesta mucho explicarlo y genera muchas preguntas. Me imagino que así, leyéndolo ustedes solos, más una pequeña explicación, no va a alcanzar. Todas las dudas que tengan, por favor, escriban y después yo veo si amerita que generemos una nueva explicación para todos o no. Nos vemos, hasta luego.